Europako gutunera atxikitzeko antolatu duen ekitaldiren. Horreko aitorpena dakon Euskadiko helmuga bakarra, un camino emprendido en 2019 que ha sido posible gracias a la... Eskerrik asko Ager. Ondoren, Cristina Mujika, Bizkaiko Foru Aldundiko Lurralde Lehiakortasun eta Turismo, trabajar en la mejora continua. Es un placer presentarles a Javier Gómez Limón, representante de la Federación Europark. Apartamento. Conservas Campos. Azurra Horrela. Amabosta aipatu dugu. Eragilei. Lan partekatua, pribatuak eta publikoak elkarrekin egindakoa eta gaur ona ekarri gaituena. Zuei bereziki eskertza eta aitortza, ez bakarrik gaurko egunean iragarri dugunagatik, baizik eta emaitza izango duelako tokian, emaitza izango duelako, edo horrela asmoa behintzat hori dalako zuen enpresetan eta zuen lanean. Igaro duzuen bidea luzea izan da, agian konplikatua momentu batzuetan, erabakitzen zer egin, nola egin, aipatu dute, urteak daramatzazue, baina aurrera egiteko erakutsi duzuen borondateagatik, benetan eskerrik asko eta zorionak.
Urdaibai biosfera erreserba izendatu zuen UNESCOk aspaldian, 1984ean, Eusko Jaurlaritzak proposatuta. Eta ingurumen balio handia du, hori ez dago inor ezetza esango duenik, baino bertan mantentzeko eta referentziazko lekua izateko eta referentziazko aktibidadeak iraunkortasunaren alde, jasangarritasunaren alde egiteko zuek ezinbestekoak zerate. Javierrek aipatzen zuen hemen, ez da bakarrikan nolabait politikoek zerbait martxan jartzea, baizik eta biztanleek eta bertan dauden eragile guztiek sinistu behar dugu hori posiblea dela, eta martxan jarri behar direla hainbat ekimen. Ez da nahikoa, UNESCOk onartu zigun 1984an eta bukatuta dago ez. Nolabait eguneroko lan horrek ematen ditu bere fruituak. Horrela izendatu da, horregatik izendatu da Urdaibai, eta Euskadik jasangarritasun eta turismo arduratsua uztartuko dituen helmuga lehiakorra izateko apostua. Eta apostu hau berretsi egiten dugu danon artean. Decía que Urdaibai fue declarado como reserva de la biosfera por la UNESCO en el año 1984, a propuesta del Gobierno vasco. ¿Por qué? Pues porque entre todos así lo decidimos, pero sobre todo para conservar su alto valor ambiental y convertirse en un territorio para la sostenibilidad y que fuera un territorio de referencia. La reserva de la biosfera en aquel momento tenía unos objetivos de ser un espacio de experimentación para el desarrollo sostenible y lo estáis demostrando. Un espacio no se mantiene, no se conserva si las personas que viven, que visitan y sobre todo todos los agentes públicos y privados no trabajan para que esto sea así. Tenemos que convertirnos en un destino competitivo, sí, pero sostenible, conjugar sostenibilidad y turismo responsable. Este turismo sostenible comienza por una actitud de todos y de todas nosotros, por supuesto, pero además por el compromiso de una gestión que sea responsable también, que sea adecuada desde el punto de vista ambiental, por supuesto, desde el punto de vista económico y también sociocultural. Tenemos que conseguir que los tres ejes trabajen de forma conjunta y eso es lo que estáis haciendo y desde luego lo que hoy se os reconoce. En el año 2015, Euskadi fue escenario de la Cumbre Mundial de Turismo Sostenible, proclamada por parte del Gobierno vasco y que en ese momento el Gobierno proclamaba que se unía a esa Carta Mundial de Turismo Sostenible. Este documento incorporaba 17 objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de los ODS, adoptados en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y en aquel momento ya representaba una gran oportunidad para poder orientar nuestras políticas de turismo hacia ámbitos, hacia vías de trabajo más integradoras y más sostenibles. Un compromiso que adquirimos con el Lehendakari Iñigo Urkullu a la cabeza. Lo adquirimos el conjunto de las administraciones públicas y el sector privado del turismo ante la Organización Mundial de Turismo. Y desde entonces en Euskadi venimos trabajando en preservar el patrimonio común, en fortalecer la alianza entre turismo y biodiversidad, que hoy lo comprobamos aquí, redefiniendo la industria turística ante las oportunidades, pero también los retos y las amenazas del cambio climático, promoviendo la participación de las comunidades locales y trabajando en la innovación y en la visión inteligente del turismo. Esos eran los objetivos y siguen siéndolo. La preservación de la calidad del turismo, de la industria turística y la capacidad de satisfacción del turista son objetivos estratégicos, lo comentaba el viceconsejero de Turismo y más cosas, pero sobre todo en este caso de turismo en este momento, y desde luego un objetivo que compartimos desde este punto de vista en el Gobierno como un trabajo interdepartamental. Momentu horretan ziran helburuak gaur ere badira, ondare komuna, amankomuna zaintzea, turismoa eta biodibertsitatea uztartzea eta elkarrekin lantzea, aliantza hori indartuz, turismo industria berdefinitzea, zertarako klima aldaketaren aurrean agertzen diren mehatxuak, baino baita ere aukerak aprobetxatu ahal izateko, tokiko komunitateen parte hartzea, eta hemen demostratu duzue hori ezinbestekoa dela gaurko onarpen hau lortu ahal izateko, ezinbestekoa izan da bestela ez ginateke hemen egongo, eta turismoan berrikuntza eta ikusmen baita ere adimentsua sartu ahal izatea, beste hainbat lekuetan egiten dugun bezala. Horrela, Urdaibaiko biosferaren erreserba Euskadiko lehen turismo helmuga jasangarria dela adierazten da.
Eta Euskadiren lehen helmuga bihurtzen da nazioarteko aintzatespena eskuratuta. Hori oso garrantzitsua da. Ezaguna da Urdaibaiko biosfera, ezaguna dira zuen aukerak eta hemen gertatzen direnak, baina gero eta ezagunagoak izaterakoan baita ere mehatxu bihur daiteke. Eta horrei aurre egiteko sinatu duzue, o sinatu dugu guzti hau, prestatu zerate eta nik uste bide egoki hartu duzuela. La Reserva de la Biosfera de Urdaibai se acredita como primer destino turístico sostenible de Euskadi, se convierte en el primer destino de Euskadi con reconocimiento internacional y lo asumimos como un reto y como un compromiso de futuro. Y decía, sois cada vez más conocidos y asumís el reto de hacerlo bien y de hacerlo de manera sostenible. ¿Y qué significa esta acreditación? Pues desde luego destaca la importancia de la colaboración, de un proyecto colaborativo entre lo público y lo privado. En un lugar como Urdaibai, como Busturialdea, con una reserva de la biosfera que tiene el objetivo de ser un espacio para la experimentación, decíamos, en desarrollo sostenible. Y la parte turística también es desarrollo y también es sostenibilidad. El éxito de ese camino que emprendimos en el año 2015 en conjunto de Euskadi, pero que vosotros llevabais trabajando desde el año 2012, con la apuesta por este turismo sostenible y el impulso del año 2019 para lograr esta acreditación, os convierte en ese primer destino. Eskerrik asko. Euskadi cuenta con una hoja de ruta propia para poder llevar a cabo ese tejer alianzas entre tres áreas relevantes, entre esos ámbitos de desarrollo, decíamos, económico, sociocultural y, por supuesto, medioambiental. Es nuestro Basque Green Deal, con el cual también nos uníamos al gran reto europeo de lo que es pues, la apuesta, el acuerdo por el trabajo en lo verde, en el famoso Green Deal. Y tenemos que trabajar en ese pacto verde, en ese gran acuerdo europeo, aplicando todos los criterios tal como lo estáis haciendo aquí en Busturialdea. Bidea luzea da, fase bakoitzean emaitza onak lortzea ez da nahikoa, jarraitu egin behar dugu, baina ziurtagiri honek, lehen aipatzen zen bezala, helmuga ezarri du, bidea ezarrita dago, eta orain tokatzen zaiguna da guztion artean bide hori ez ahaztea, eta oso ondo kontrolatzea, eta oso ondo joatea bide horretatikan. Gutun honek, nolabait, adierazten digu bide honetik goazela, baino ez ahaztu, helmuga oraindikan ez daukagula. 16 enpresa zerate, 16 enpresa handi edo txiki edo ertain, guztiak balio dute, guztiak behar zaituztegu, eta iraunkortasun parametro horiekin nolabait konpromisoa adierazten duzue. Eskerrik asko, beraz, eta zorionak atxikitu zareten hoi, eta hemen zaudeten hoi, naiz eta bat falta dugun. Turismo jarduerari zuzenean eragiten diozue, eta zuzenean eragiten jarraituko duzue. Beraz, leiho paregabea daukagu, gure egin beharrak nola lantzen dugun demostratzeko. Horrek ere balio behar digu, nolabait munduan kokatu ahal izateko. En breve se abordará la fase 3 de este camino, que persigue adherir a agencias de viaje que fomenten también la comercialización de una oferta turística sostenible. Lo comentaba el viceconsejero, una fase 3 que también va a ser muy importante. En esta carrera de fondo, donde hemos establecido a dónde queremos llegar, cuál es la meta, también el camino que queremos seguir para llegar a esa meta, pero todavía nos quedan pasos por recorrer y por caminar. Urrats eta erronka berri bat martxan jarriko da laster, baina poliki-poliki urratsez urrats seguru nago guztion artean lortuko dugula helmuga hori erdiestea eta lortzea, eta seguru nago baita ere helmuga hori lortutakoan beste zerbait bilatuko dugula eta jarraituko dugula lanean. Beraz, eskerrik asko, zorionak eta animo bidean. Excusar la presencia del Sailburu de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, porque hoy se encuentra en un acto de especial importancia individual y colectiva como es que está recibiendo la vacuna anti-COVID. Así que lamentablemente no podrá estar con nosotros, pero me ha pedido que os transmita su satisfacción por este evento. Hoy culminamos una fase en este proceso de adhesión de la biosfera de Urdaibai a la Carta Europea de Turismo Sostenible. Se suma así al conjunto de parques y reservas naturales europeas y es la primera en Euskadi en recibir esta acreditación.
En primer lugar, también quería agradeceros a todos los que habéis trabajado y contribuido intensamente para que este logro haya llegado a buen puerto, no solo desde el Gobierno vasco, sino quiero especialmente poner en valor la cooperación interdepartamental e interinstitucional con la Diputación de Vizcaya, el Servicio de la Reserva y la Asociación Urremendi. Nos queda todavía un camino para seguir avanzando, incorporar a las empresas y en ello iremos todos y todas de la mano. Esta distinción nos convierte en un territorio responsable con nuestro entorno ambiental, social y económicamente. Con ello garantizamos un turismo ordenado, regulado, planificado y basado en los principios del ecoturismo. La Carta supone destacar la conservación de nuestros recursos naturales y culturales a través de la involucración de las personas turistas, las empresas turísticas, contribuyendo con ello al desarrollo sostenible y al bienestar de las poblaciones locales. Estos principios de la Carta Europea entroncan claramente con la estrategia turística que hemos venido desarrollando, tanto en la involucración de las personas turistas como en las empresas turísticas. Porque a la sostenibilidad solo podemos llegar pasando obligatoriamente por la responsabilidad en todas sus vertientes, individual, corporativa e institucional. En primer lugar, está la responsabilidad del viajero, que elige su forma de viajar y de contribuir al desarrollo local en su camino y al que queremos hacerle partícipe de nuestra cultura, nuestra rica cultura turística. Un modelo turístico sostenible necesita de la responsabilidad del turista, que debe, sobre todo, tener conciencia de lo que implican las elecciones que hace y que hacemos nosotros. Y esto solo es posible si también conocemos las opciones que tenemos. Así, por citar algunos ejemplos, la Guía del Turista Responsable, que contiene consejos basados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Código Ético Mundial del Turismo de la OMT y la Carta Mundial del Turismo Sostenible. Hay que establecer las recomendaciones que permitan la visita en Euskadi y que permitan el disfrute de nuestra rica cultura, como decía anteriormente, en un viaje sostenible y que contribuya a la conservación del patrimonio y del entorno. En segundo lugar, tenemos que apelar a la responsabilidad individual, pero también a la corporativa e institucional, como decía anteriormente, a través de la cogobernanza. De ahí que tengamos la red Saretur, que nace como un foro de encuentro, de trabajo conjunto y coordinación del sector turístico vasco y, muy importante, la adhesión al Código Ético del Turismo. El Código Ético, como bien saben, tiene como objetivo que todos los agentes turísticos incorporen las responsabilidades sociales y la sostenibilidad medioambiental y económica a su buen hacer diario. Para ello, aúna y adapta principios del Código Mundial de la Organización Mundial de Turismo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con la adaptación del código que pusimos en vigor en Euskadi en 2019, incorporamos al desempeño los derechos básicos de las personas turísticas, el impulso de la elección de establecimientos sostenibles, un compromiso de acciones concretas, de información y prevención por parte del Departamento y también por parte del sector, que hay que ponerlo en valor. Así como que añadimos valores que nos definen como país y como destino y que están en el ADN de todas las personas que trabajan en el sector turístico vasco. La acreditación recibida hoy por la Reserva de Urdaibai nos acerca cada vez más a este objetivo, al de seguir apostando, impulsando y reforzando una estrategia vasca de turismo basada en la sostenibilidad en todas sus vertientes. Para acabar, no quería olvidar que la Reserva de Urdaibai se incorporó a la red de ecoturismo de Euskadi en 2018, se incorporó un equipo coordinado por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo que supuso el desarrollo, impulso y promoción del ecoturismo en nuestro territorio. Finalmente, recalcar que todas las instituciones, las empresas, asociaciones, personas turistas y habitantes del territorio somos los eslabones de la misma cadena que podemos y debemos trabajar juntos de cara a conseguir la sostenibilidad de los destinos turísticos. Eskerrik asko. Bueno, prozesuaren hasieran bi gai argi genituen, ezta? Alde batetik, Busturialdea Urdaibaien estrategia turistiko bat garatzekotan, estrategia hori turismo jasangarri zen oinarrituta egon behar zela. Ez du ahaztu behar,
Urdaibai Euskadin dugun biosfera erreserba bakarra dela, eta bertan egiten dugun edozein ekintza jasangarritasunean oinarrituta egon behar da. Bestalde batetik, argi genuen prozesu hau modu kohesionatu eta koordinatu batean landu behar genuela. Bai eskualdean eta reserban gauden administrazio publiko desberdinen artean, baita kolaborazio publiko-pribatu batean turismo lantzen duten enpresa pribatuekin batera. Eta horretarako argi ikusten genuen beharrezkoa zela tresna moduan turismo iraunkorreko Europar gutuna tresna hori erabiltzea. Modu honetara lan egiteak lortu deu Urdaibai Euskadin turismo jasangarrean erreferentzi bilakatzea. Gracias a todos por vuestra presencia en este acto. Como decía, desde el inicio del proceso teníamos claros dos temas. Uno de ellos era que en el caso de desarrollar una estrategia de turismo dentro de Busturialdea Urdaibai, esta estrategia debía estar fundamentada en el turismo sostenible. No nos olvidemos que estamos en la única reserva de la biosfera de Euskadi y en ella cualquier desarrollo que tengamos que hacer tiene que estar fundamentado en la sostenibilidad. Además, teníamos claro que este proceso tenía que ser un proceso de colaboración y cohesionado, tanto desde las administraciones públicas que estamos en la comarca y la reserva, pero también en una colaboración público-privada con los agentes privados que desarrollen el turismo en la comarca. Para ello veíamos que la herramienta idónea era la Carta Europea de Turismo Sostenible. Trabajar de esta forma nos ha posibilitado que Urdaibai se posicione como la referencia en turismo sostenible de Euskadi. Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko zuzendari jaune. Jasangarritasun eta ingurumeneko sailburua. Europark Federazioko ordezkaria. Turismo eta merkataritzako sailburu ordea, Bizkaiko Foru Aldundiko lurralde lehiakortasuna eta turismoa bultzatzeko zuzendari nagusia, Urdaibai biosfera erreserbako zuzendaria, ingurumen eta jasangarritasunerako sailburu ordea, alkateok, enpresok, eragileok, herritarrok, egunon danori eta eskerrik asko gure eskualdearentzat hain garrantzitsua den egun honetan hitza emateagatik. Gaur pauso garrantzitsua ematen dugu, 2019ko otsailean ekin genion Urdaibai biosfera erreserba turismo jasangarriaren Europako gutunari atxikitzeko prozesuari. Bizkaiko Foru Aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Urdaibai biosfera erreserbako zerbitzuaren eskutik. Urdaibai izan zen Euskadin urrats hori eman zuen lehen espazio babestua. Eta gaur urrats hori eman zuen, eta gaur erabaki hartaz arro egoteko moduan gaudela esan dezakegu. La Carta Europea de Turismo Sostenible, CETS, es una acreditación de prestigio internacional que distinguirá a Urdaibai como un territorio de excelencia en materia de turismo sostenible, el impulso a un desarrollo socioeconómico equilibrado y el desarrollo de productos turísticos auténticos de calidad y acordes a su entorno. Como decía, arrancamos el proceso hace más de 2 años con muchísima ilusión, siendo conscientes de que nos llevaría mucho tiempo y trabajo, pero también con la convicción de que el esfuerzo merecería la pena y así ha sido. Por todo ello, desde la Asociación de Desarrollo Rural Urremendi no nos queda otra que mostrar nuestra satisfacción por la consecución de la acreditación y el éxito de la colaboración de todas las administraciones en el proyecto. En este sentido, me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer y reconocer la labor de los 20 ayuntamientos que componen la comarca, que a su vez son socios de Urremendi, especialmente a los ayuntamientos de Gernika-Lumo, Bermeo y Mundaka, hoy aquí presentes, los cuales se han volcado con el proyecto desde sus inicios. Eskerrik asko benetan. La Asociación de Desarrollo Rural Urremendi es un ente de ámbito comarcal cuyo fin es el desarrollo socioeconómico y mejora de las condiciones de vida en Busturialdea Urdaibai. En los municipios que componen esta comarca servimos de cauce de participación y colaboración entre los diversos sectores y la administración pública. Asimismo, Urremendi es el ente que gestiona el turismo de Busturialdea Urdaibai, un turismo rural que crece día a día. Este hecho constatable no debe hacernos descuidar su desarrollo y promoción con estándares de calidad que huyan de la masificación.
esta Carta Europea de Turismo Sostenible será una herramienta esencial que nos ayudará a gestionar el turismo de nuestra comarca de manera eficaz y, sobre todo, sostenible. El turismo es un excelente complemento de renta y una oportunidad en la que Urremendi se vuelca en su promoción y comercialización, mejorando y creando nuevas infraestructuras turísticas a fin de consolidarlo como una realidad de futuro. Esta apuesta nos llevará también a gestionar de forma más sostenible el desarrollo rural de nuestros municipios. En este sentido, desde Urremendi seguiremos trabajando por la inclusión del sector agroalimentario para desarrollar el suelo rural de Busturialdea e impulsar y potenciar las empresas y productos locales a través del turismo sostenible. Esta acreditación permitirá a las empresas turísticas que desarrollan su actividad en las zonas rurales a mejorar la calidad de los servicios que ofertan. Turismo ordenatu, arautu eta planifikatu baten alde lan egiten ari gara. Ekoturismoaren printzipioetan oinarrituta. Gure espazioen baliabide naturalak eta kulturalak kontserbatu ditugu, eta kontserbatuko ditugu aurrerantzean ere. Zeregin horretara turistak eta turismo enpresak erakarriz. Eta era berean, ziurtagiri hau lagungarria izango zaigu garapen jasangarrirako eta bertako biztaleen ongizaterako. Tokiko negozioak bultzatzen jarraitzeko. Ostatuak, jatetxeak, jarduerak antolatzen dituzten enpresak, eta nekazaritza eta elikagai gintzakoak. Eta horien garapena sustatzeko bertako hornitzaile eta produktuekin. Eskualde honen nortasuna mantendu eta bere garapena sustatu nahi dugu. Batez ere, gune txikietakoak, hau da, baserri inguruan bizi diren pertsonak edo bertan bizi nahi dutenek. Lan aukerak eta oinarrizko zerbitzu guztiak izatea da gure nahia. Azken batean, bizi kalitate hobea izan dezaten. Bukatzeko, elkarlanean jarraitzeko konpromisoari eusten diogu, jakin badakigu lankidetza estuan aritzeak onura ugari ekartzen dizkiola gure eskualdeari. Honen adibide dira bai Urdaibai Biosfera Erreserbako zerbitzua, bai Urremendi landa garapen elkartearen arteko lana. Beraz, gure eskualdea indartzeko ezarritako helburuak erdiesteko konpromisoari eusten diogu. Gure eskualdeak aurrera egiteko konpromisoari eusten diogu. Besterik gabe, eskerrik asko eta zorionak danori egindako lan bikainagatik. Lurralde txikia da, baina gune babestu ugari ditu. Urdaibaiko biosferaren erreserba eta 3 parke natural, Armañon, Gorbeia eta Urkiola. Baita, babes maila desberdina dituzten beste hainbat kokagune ere. Gure naturak turismoa erakartzeko ahalmen handia du. Are gehiago garai hauetan. Turismo ohiturak nabarmen aldatu direlako eta segurutzat jotzen diren helmugak bilatzeak landa ingurunearekiko eta naturarekiko interesa piztu duelako. Por otro lado, el turismo es también un sector en desarrollo en Vizcaya. Ha crecido notablemente en los últimos años de una manera sostenida y sostenible, aunque ahora se haya visto afectado por la pandemia. Este sector ha ido progresivamente ganando peso en el PIB y se ha orientado claramente hacia una oferta de calidad. Por eso consideramos que la adhesión de Busturialdea a Urdaibai a la Carta Europea de Turismo Sostenible es un hito de gran relevancia. Es una manera de garantizar el desarrollo de nuestro sector turístico y al mismo tiempo de preservar nuestros recursos y nuestros atractivos naturales para que puedan disfrutarse de una manera mantenida en el tiempo. Es una garantía de que vamos a cuidar nuestra biodiversidad y vamos a cuidar los elementos que forjan nuestro carácter como pueblo y como destino turístico. Pero además, esta adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible es una manera de garantizar también que vamos a seguir manteniendo unos estándares de calidad en la atención y en los servicios que prestamos a quienes nos visitan. Y esto se traduce, sin duda, en un mantenimiento del prestigio como destino turístico y en un enorme potencial comercial que tenemos que saber aprovechar, siempre desde la responsabilidad, desde la inteligencia y, por tanto, desde los límites que marca el compromiso con la sostenibilidad. Esta adhesión es una buena noticia para la comarca y es una buena noticia también para Vizcaya en general y para Euskadi. Es bueno de cara al exterior,
pero también es bueno de puertas adentro, porque generará interés en el mercado turístico y eso se traducirá también en más actividad económica, en más empleo para Busturialdea Urdaibai, ligado al sector turístico y a sectores relacionados. Y este incremento de la actividad y del empleo tendrá consecuencias positivas para nuestro territorio, no solo desde el punto de vista económico y turístico, sino también en términos de bienestar y de cohesión y equilibrio territorial. Eskerrik asko, eskualde osoari eta zorionak. Estoy aquí en este acto, como sabéis, representando a la Federación Europar, en un acto público que es muy especial y muy feliz, entrañable, incluso un poco emotivo para mí, porque llevo acompañando la génesis de este proceso desde sus orígenes. Antes recordamos con Lourdes las primeras reuniones en Mundaka, allá por el 2012, donde se empezó a hablar que quizá Urdaibai debería adherirse a la Carta Europea del Turismo Sostenible porque, por sus características, por su vinculación a la sostenibilidad, por su vinculación al territorio, porque la gente de Busturialdea siempre ha apostado por la sostenibilidad ambiental. Y bueno, pues el proyecto fue poco a poco avanzando. Recuerdo que asistí a algunas jornadas que se organizaron precisamente aquí, en este auditorio, donde también se puso de manifiesto el apoyo desde las entidades públicas al proyecto. Y recuerdo que en esa época, antes comentaba con Arantxa, que estaba ella de consejera de Turismo, allá por el 2015, donde se le dio un impulso al proyecto, y estaba como directora general Amaya, que está aquí hoy con nosotros también, apoyándonos. Y desde Turismo y desde Medio Ambiente yo creo que la cosa se vio clara. Pero todavía no arrancaba el proyecto, ¿verdad? Todavía no estaba quizás suficientemente maduro en el territorio. Pero fueron precisamente nuestros empresarios, los empresarios de la Carta, los empresarios de Turismo de Busturialdea, los que le dieron el último empujón. Yo recuerdo también, no sé si era en el año 2018, cuando en el primer foro de ecoturismo de Euskadi, veo por aquí a Iker de Basquetour, que es uno de los organizadores de estos foros, en el que José Ángel e Iñaki pues, se acercaron a mí, ¿no? Yo había dado una charla sobre la Carta, oye, pero ¿qué pasa aquí? Que esto no avanza, a ver si le damos un último empujón al proyecto. Y poco después, en el 2019, empezó a arrancar el proyecto. Y siempre he comentado que el proyecto aquí, en Urdaibai, pues ha sido especial, ¿no? Por las características del territorio, porque se ha implicado mucho el propio personal de la Reserva de la Biosfera, porque se ha implicado mucho el tejido empresarial. Yo conozco muchos espacios protegidos, porque desde Europar España tenemos esa visión de conjunto de cómo funcionan las administraciones públicas, cómo funcionan los territorios, las entidades privadas, cómo funciona el tejido empresarial. Tenemos esa visión a nivel del Estado español. Y realmente esa ilusión, ese apoyo incondicional, el tejido empresarial estaba, como antes comentaba, ya preparado y yo creo que maduro para unirse a la sostenibilidad que representa la Carta. Por eso estoy especialmente feliz de estar aquí hoy en este acto donde vamos a hacer entrega del certificado de la Carta Europea del Turismo Sostenible, no solo a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, sino también vamos a reconocer a las empresas turísticas por su trabajo, por su implicación con la sostenibilidad de Busturialdea. Pero también estoy especialmente feliz y contento por otras cosas, ¿no? Como sabéis, la Federación Europar es una organización que agrupa a entidades que se dedican a la conservación de la naturaleza en 36 países de Europa. En estos momentos agrupamos a más de 500 espacios naturales protegidos, entidades, ONGs, parques nacionales, parques naturales, reservas de la biosfera, espacios de la Red Natura 2000. Somos toda una familia que nos dedicamos a la conservación de la naturaleza. La Federación Europar fue fundada en el año 1973. ¿Con qué fin? Pues con el fin, fijaros, de, a través de la conservación de la naturaleza, contribuir a la paz y al entendimiento de una Europa entonces dividida en dos bloques. Y aunque la mayoría de los miembros son parques nacionales y parques naturales, como antes comentaba, la verdad es que hay muy pocos miembros que tengan una designación como Urdaibai por la UNESCO, como Reserva de la Biosfera, y aún menos que solo tengan este estatuto de protección. Así que enhorabuena a Urdaibai por estar trabajando con nosotros, como Europar, desde hace ya muchísimos años.
También estamos contentos porque esta cualidad de designación única de reserva de la biosfera para Urdaibai significa que es la segunda reserva de la biosfera a nivel de toda Europa que consigue esta acreditación con la Carta. Y eso es muy importante también, no solo para Urdaibai, sino también para nosotros, el saber que podemos reconocer este tipo de espacios donde, como comentaba Nico, está tan involucrada la sostenibilidad ambiental con la sostenibilidad de la población, con la sostenibilidad del territorio. No se puede entender la conservación si no involucramos en ello a la sociedad civil. No se puede entender. Yo siempre lo digo, y sobre todo en estos territorios que son reservas de la biosfera. Eso nunca hay que olvidarlo. En estos momentos, en toda Europa, hay 103 espacios protegidos que están acreditados con la Carta en 16 países. Y ahora Urdaibai es un espacio más que se suma a esta red de espacios protegidos con la Carta, con lo cual es un privilegio estar aquí con todos vosotros. Y también, claro, porque antes lo habéis comentado, Urdaibai es el primer espacio de Euskadi en acreditarse con la Carta Europea. Y yo creo que eso va a abrir el camino a otros espacios porque van a ver cómo se trabaja aquí, cómo se trabaja con la Carta, cómo se aplica la estrategia y el plan de acción de la Carta, y eso yo creo que va a abrir el camino a otros espacios protegidos de Euskadi para que empiecen a trabajar con el proyecto. Yo creo que vamos a abrir brecha. También porque Urdaibai estamos celebrando hoy la acreditación de 16 empresas turísticas, alojamientos, empresas de turismo activo, restaurantes y empresas de agroturismo. Y eso yo creo que es un salto cualitativo, para el turismo que se desarrolla en la reserva, porque está bien que las áreas protegidas pongan en marcha proyectos de turismo sostenible y de ecoturismo, pero involucrar a las entidades privadas en este tipo de proyectos, pues eso a veces no es tan fácil. Y aquí yo creo que lo hemos conseguido. Yo siempre he visto que el tejido empresarial de Urdaibai, de Busturialdea, estaba enfocado hacia el ecoturismo. Un turismo responsable, ético, con su entorno. Un turismo sostenible, un turismo que apela a la participación, a la gobernanza de todos en este tipo de proyectos. Y eso es muy importante para nosotros. En estos momentos tenemos más de 400 empresas adheridas en todo el Estado español a la Carta Europea del Turismo Sostenible y tenemos ya 5 agencias de viaje unidas al proyecto. Yo creo que el trabajo que estáis desarrollando a partir de ahora con la elaboración de esos paquetes de ecoturismo, donde se van a involucrar turoperadores en turismo sostenible, agencias de viaje de turismo sostenibles, también va a ser un salto cualitativo a la hora de desarrollar el turismo en nuestra comarca, en Busturialdea. Y también estoy contento, pues que es un acto público presencial, después de año y medio que estamos todos encerrados, ¿verdad? Y yo creo que en ese tipo de actos celebramos un poco el volver a la vida, ¿no? El volver otra vez a reunirnos, a vernos las caras, a juntarnos, y qué mejor que juntarnos en un acto así como el de hoy. Y termino hablando de que precisamente en este año 2021 celebramos el 20 aniversario de las primeras cartas que se concedieron allá en el año 2001. Y lo vamos a celebrar con una reunión de la Red Europea de Espacios Protegidos con la Carta, que se va a celebrar entre el 14 y el 16 de septiembre en Sabugal, en Portugal, al que estáis todos invitados, y me gustaría veros por allí, algunos de vosotros. Y además lo hemos titulado este congreso también de una forma especial, ¿no? 20 años de Carta Europea. ¿Cómo van a ser los próximos 20 años? El futuro empieza hoy. Eskerrik asko, muchas gracias por estar aquí presentes, y invito a Arantxa, a la consejera de Medio Ambiente, a subir. Nuestro más sentido agradecimiento a la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, al viceconsejero de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús María García, a la directora de Competitividad Territorial y Turismo, Cristina Mújica, y al resto de representantes de instituciones públicas y privadas presentes por participar en el acto de acreditación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai a la Carta Europea del Turismo Sostenible, así como al acto de adhesión de las 16 empresas aquí presentes a la misma. Como decía Javier,
El camino recorrido durante estos últimos 9 años y que comenzó el año 2012 con el desarrollo del Plan Estratégico de Turismo Comarcal no ha sido sencillo. Durante este tiempo se organizaron viajes de prospección a destinos como La Garrocha y La Gomera. Se organizaron 5 ediciones de puertas abiertas sobre turismo sostenible en Ecochera, aquí en Torremadariaga, y se acudió puntualmente a los foros de ecoturismo organizados anualmente por el Gobierno vasco, lo que denota que el proyecto de adhesión a la Carta Europea ha sido fruto de un trabajo meditado y riguroso, que ha requerido de gran reflexión y cooperación por parte de los agentes públicos y privados implicados en el proyecto. Lo que sí podemos afirmar que se ha mantenido durante todo este tiempo es la visión compartida por la gran mayoría de convertir Urdaibai en un destino referente, dinámico, sostenible y de calidad, haciendo compatible el desarrollo socioeconómico de este espacio con la conservación de los valores naturales y culturales, las necesidades de la población local y las aspiraciones del sector empresarial. Utilizando un símil marino, el día de hoy es como el día de la botadera de un barco a la mar, donde contamos con una embarcación sólida y resistente llamada Urdaibai, dirigida por un capitán y una tripulación profesional y comprometida, que tras realizar un estudio minucioso de las cartas náuticas ha fijado el rumbo hacia el destino elegido. Se presenta por delante un viaje hacia lo desconocido, donde para saber dónde se quiere estar en cada momento será necesario comprobar la posición y adoptar las medidas correctoras necesarias cuando el barco se aparte del rumbo. El objetivo del viaje no es llegar rápido al destino fijado, para lo cual la mejor opción sería viajar solo, sino llegar lo más lejos posible, para lo cual es necesario viajar acompañado a lo largo de todo el viaje. Acompañado por las instituciones públicas aquí presentes, Gobierno vasco, Diputación, ayuntamientos, acompañado por las asociaciones privadas de empresarios, facilitando una interlocución ágil y dinámica entre el sector empresarial y la Administración y acompañados por los residentes locales de la comarca. No cabe lugar al fracaso. Contamos con los medios, infraestructuras, personal y tejido empresarial suficiente, tanto en calidad como en cantidad, para posicionar Urdaibai como un territorio de excelencia en turismo sostenible y reforzar la colaboración entre los gestores del territorio y las empresas turísticas, basada actualmente en una sólida relación de confianza y trabajo en equipo. Me gustaría terminar mi intervención reconociendo el ingente trabajo diario realizado por profesionales como Nico, Jon, Nerea, Aguer, Aichiber, Eider, Lourdes, Javier, entre otros, con el fin de que el barco llegue a buen puerto. Sin olvidar el esfuerzo ímprobo de mis colegas de profesión aquí presentes en posicionar la marca Urdaibai, Vizcaya.